Ay, qué bonito. Ujú. No, por eso le digo a la Angelita ya que tanto que le cuesta a ella hacer una cosa. Qué barbaridad rápido. Ajá. Si solo lo que no me gusta a mí que me interrumpan cuando estoy trabajando. Esos días me muerto. Que mi mamá, dale comida a esto, que dale comida. Que si no está la comida yo lo doy, que me Mira, toca yo mira. no. Ay, bonito. Hasta en la tarde. Haciendo tanto. Hasta cuánto entonces lo voy a estirar.
¿Qué quieres? A ver, sí. Yo quiero. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciado, se le escucha. Vaya, gracias. Les preguntaba que qué enseñanza nos deja el video. Así estábamos cuando iniciamos. Ustedes tuvieron la experiencia en el curso anterior, cuando se cambió de presencial a virtual. Entonces todo quiere perseverancia, ¿verdad? Todo quiere que insistamos y vamos a ir aprendiendo. El compañero que me escribió que de la asistencia, no sé si ya se lograría registrar, disculpe. Ahorita les digo qué compañero era. Compañero José Galván. No sé si está conectado, ya está habilitado para que pueda marcar su asistencia. Bueno, vamos a seguir entonces. Si ustedes observan su módulo, tenemos la primera actividad que dice la palabra relato de lo que todavía era silencio, vibración, fermentación, vibraba, espasmaba, palpitaba, es decir, cuando el cielo estaba vacío. Yo no sé quiénes ya tuvieron la oportunidad de leer el Popol Vuh. Dice, esta primera palabra es la primera expresión. No había ni un agente animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, hoyo, barranco, pajón, bosque, solamente estaba el cielo. No se veía tierra en ninguna parte, solamente el mar estaba represado. El cielo, todo quieto. Nada había de eso que es cosa, todo era absorción. Nada se movía. Recién acabase de hacer el cielo, tampoco había algo levantado. Solamente el agua estaba represada. El mar estaba tendido, represado. No había eso que es objeto. Todo era formación. Todo vibraba en la oscuridad de la noche. Solamente el arquitecto, el formador, el infinito, el ocultas serpientes, grandes sabios, grandes pensadores se originaron. Así es pues que el cielo estaba etéreo. Estaba el espíritu del cielo, he aquí su nombre, doble mirada le dicen. Vino y habló entonces aquí con el que viene el infinito, el ocultador de serpiente, aquí en la oscuridad de noche, habló con el del infinito ocultador de serpiente, se hablaron, pensaron y meditaron, se juntaron y se pusieron de acuerdo en pensamientos y palabras. Se quisieron y se amaron bajo esta claridad. Popol Vuh, versión de Adrián Inés Chávez. ¿Qué les parece esa lectura, compañeros? Comentémosla porque aquí tenemos, después de haber leído eso, yo necesito que ustedes me den sugerencias, que hablemos con respecto a lo que se acaba de leer. Si ustedes tienen duda, pues la volvemos a leer.
¿Qué sentimiento le expresa a usted haber escuchado esto? Compañeros, ¿alguien que quiera participar? Tal vez lo que habla el Popol Vuh es sobre la creación del mundo. Ajá, Es la cosmovisión de los mayas. la cosmovisión del pueblo maya. Les voy a poner un video, solo que me da un poquito de problema. A veces se escuchan y a veces no, ¿verdad? Entonces ustedes me van a ir diciendo si se escucha. Este es un relato del ¿Se escucha? cuando todo era quietud, silencio. No había luz, tierra, seres humanos, Se escucha tartamudo. cubiertas, Es por la señal. descansaban en las aguas Tepeu y la serpiente, junto con Xiapo y Xundan. Estas deidades ayudaron a la creación del cielo, también conocido como huracán, a crear la tierra. La esencia de sus espíritus, sus dieron a la tierra en su energía creativa. Ahora, la tierra tiene un corazón, y ellos lo llamaron corazón. Para separar al cielo de la tierra, entraron en el cielo, dando espacio para todas las cosas. Las raíces penetraron profundamente en los 9 niveles. El tronco quedó en la superficie de la tierra y las ramas alcanzaron los 13 niveles. Más tarde, se crearon las plantas. Luego, pero los animales no hablaban ni podían llevar a cabo actos de adoración. Así que las deidades decidieron crear seres humanos hechos de amor. Pero estos primeros humanos no tenían alma y no eran buenos contadores de los días. Los destruyeron en un gran diluvio. Las deidades intentaron otra vez y crearon a los humanos hechos de madera. Pero la gente hecha de madera tampoco podía adorarlos, así que los destruyeron. Aquellos que sobrevivieron se dice que se convirtieron en los monos en los árboles. Ahora existían el cielo y la tierra, pero no había un sol ni una luna. Un pájaro presumido, llamado Siete Guacamayo, reclamó ser el sol y la luna, pero esto no era cierto. Dos maravillosos gemelos, Unajú y Xbalanque, derrotaron a Siete Guacamayo, disparándoles. Los héroes gemelos fueron concebidos cuando su madre, Ixquic, habló por la cabeza decapitada de su padre, Unajú, quien escupió en su mano desde un árbol de cacao. Unajú murió a manos de los señores de Xibalbá, el inframundo. Los héroes gemelos se convirtieron en grandes jugadores de pelota, y para devolverle la vida a su padre, retaron a los señores del inframundo a un juego en Xibalbá. A los gemelos se les permitió jugar el juego de pelota solamente después que habían sobrevivido pruebas peligrosas en el inframundo. Con gran destreza y astucia, los gemelos ganaron el juego de pelota, y esto permitió a su padre muerto regresar a la vida como el dios del maíz. Los héroes gemelos salieron de Xibalbá y subieron nuevamente a la superficie de la tierra. Continuaron subiendo hacia el cielo y se convirtieron en el sol y la luna. Ahora que el sol y la luna estaban en el cielo e iluminaban la tierra, las deidades fueron la última forma de seres humanos, usando el maíz blanco y amarillo. El maíz es la preciosa sustancia que finalmente produce humanos verdaderos y duraderos. ¿Qué les pareció? Se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Lo que yo les leí anteriormente. Entonces, compañeros, la primera actividad que tenemos, vamos a desarrollar nuestra expresión artística, pero por tiempo únicamente yo necesito que me den su punto de vista
unas 2 o 3 personas y me digan qué tan importante es creado la palabra. No sé si me escuchan bien o se oye así entrecortado. Si alguien quiere hablar, habilite su micrófono, por favor. Yo no mucho te escucho, Lick. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado, por favor? Voy a desconectar que la tengo con cable. Voy a ver si que me hace el wifi. Ahorita sí me escuchan mejor. Compañeros. Ahora yo no les escucho nada a ustedes. Voy a repetir la pregunta. Ah, vaya. ¿Qué sentimientos sintieron ustedes al momento de escuchar lo que les leí y ver este video de la creación según el Popol Vuh? ¿Y cómo creen que fue tan importante que se haya creado la palabra para podernos entender? Tal vez, licenciado, el video pues, podemos ver a través de las glifos o las pinturas que tienen ahí, cómo representan la creación del ser humano. Y como sabemos, para la cultura maya y varias culturas, el maíz es algo fundamental o es el pilar tanto de la alimentación y como podemos darnos cuenta que fue lo que se utilizó según la cosmovisión maya, ¿verdad? Para la Ajá. creación del ser humano, Ajá. ya que tuvieron varios intentos, pero al final lo que podría decirse, ¿verdad? Funcionó, fue el maíz, que es el Ajá. alimento sagrado para nosotros los mayas. Ujú. Con lo de la palabra, tal vez a través de la palabra podemos comunicarnos, expresar nuestras ideas y poder comunicarnos con las demás personas. No sé si le estoy dando el punto de vista según la pregunta, ¿verdad? O me Sí. desvíen la pregunta. Mira, lo importante es que según la creación, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el Popol Vuh, ¿con qué libro con qué parte de la Biblia se puede comparar el Popol Vuh? Con el Antiguo Testamento, porque lo que es el Popol Vuh habla de la creación del De la universo, ¿va? creación, así es. Igualmente en el Antiguo Testamento ahí habla de la creación del universo, cómo fue al principio y cómo se fue creando las plantas, los animales, luego el humano y así se fue engendrando. Así es. Entonces, el Popol Vuh nos habla de la creación, de la creación. Bueno, esa era la primera actividad. Aquí dice, vamos a comentar la lectura anterior, ya lo hicimos. Ustedes ya expresaron sus sentimientos con respecto a la lectura. Entonces, vamos a explorar nuestros conocimientos. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las habilidades? Exploremos nuestros conocimientos. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas que tienen ustedes? ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades lingüísticas? Esto ya sería con sus estudiantes.
¿Qué aspectos de la expresión oral son necesarios para trabajar en la escuela? ¿Cómo podemos desarrollar las competencias relacionadas con escuchar actitudes comunicativas? Entonces, a ver, hablemos de la primera pregunta. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas que posee cada uno de ustedes? Escuchar, hablar, leer Hablar. y escribir. Es lo importante. Y a la par viene saber interpretar. Saber interpretar, ¿verdad? ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades lingüísticas, principalmente hablamos de la lengua materna en nuestros estudiantes? ¿Por qué creen ustedes? Nos sirve para expresarnos todo lo que sentimos, pensamos y queremos. Y lo más importante, lo que hablábamos en la sesión anterior, que el alumno mejora su autoestima si nos estamos comunicando con él en su idioma materno, ¿verdad? ¿Qué aspectos consideran ustedes que son necesarios de la expresión oral para trabajar en la escuela? Los calladitos vinieron el día de hoy. Bueno. Lo que pasa es que como no nos hemos conocido y no nos miramos la cara todos los días, por eso da pena. Bueno, la mayoría debería habilitar sus cámaras, así nos vamos conociendo un poco mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que se acaban de despertar. Ah, se echaron la siesta de la tarde. Cabal. Bueno, en lo que ustedes están comentando las preguntas que les digo, ¿qué aspectos de la expresión oral son necesarios para trabajar en la escuela? ¿Cómo podemos desarrollar las competencias relacionadas con escuchar, hablar y actitudes comunicativas? Tal vez me ayudan ustedes a hablar en lo que yo le envío a los coordinadores la asistencia, porque a ellos se las están requiriendo. Entonces yo los escucho acá en lo que yo estoy trabajando con esto. Bueno, entonces para empezar yo considero que lo que debe haber ahí es una buena comunicación. Obviamente que comunicación ya hay, pero ¿por qué se dice comunicación en este caso? Porque si llegamos al área rural donde el niño, su lengua materna es el idioma vernáculo, independientemente del pueblo que sea, ¿verdad? Ajá. Entonces él va a tratar de hablar en su lengua porque todavía no hay un dominio del idioma oficial, ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando él ve que el docente le comprende y le contesta en su lengua, ya genera un poco más de confianza, ¿verdad? Y quiera que no, los niños le temen al maestro, ¿verdad? Entonces ya al ver de que hay una confianza, que el niño es entendido en su lengua, pues les ayuda a ellos a crear ese clima de clase de comprensión y se sienten, por así decirlo, no se sienten marginados, ¿verdad? Se sienten comprendidos y seguros en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las cosas primordiales es que como maestro le tenemos que dar siempre al niño y a la niña la confianza para que ellos se puedan expresar, pero si nosotros le marcamos una barrera, es ahí el problema en el cual donde no va a existir la fluidez entre ellos y nosotros como maestros, ¿verdad? Exacto, sí, porque como usted dice, no podemos decir nosotros, no me hables en tu lengua, háblame en castellano, no se puede. Tenemos que tener ese diálogo, como usted dice, ese clima de confianza, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más, compañeros?
¿Alguien más que se quiera expresar? Los compañeros que Todo lo que iba a decir dijo el profesor Galván. son pilas, ¿verdad? ¿Alguien más, compañeros? Ustedes me dirán si estamos bien ahí. Licenciado, ¿Sí? ¿Le escucho? licenciado. ¿Le escucho? ¿Le escucho, compañera? Bueno, como dijo el profesor Galván, va que nosotros en la escuela somos como padres de familia, tenemos que tener esa amabilidad con ellos, esa atención necesaria. Si el niño, por ejemplo, si trabajáramos, o más que todo donde yo trabajo, allá no se domina lo que es el idioma chortí, ¿verdad? Sino que solo castellano. Ahí con ellos, pues yo enseño a hablarles el chortí. Ajá. Y ellos, pues al principio, ellos no me entendían, sino que, o como que se había perdido la confianza, ¿va? Entonces le dije que tal vez ustedes han oído hablar lo que es del idioma chortí, sí, va, en esa forma yo les estoy hablando y les digo en chortí, y al mismo tiempo les hago la traducción, ¿va? Entonces así, conforme ellos se fueron adaptando, luego después va queriendo pronunciar la palabra, me preguntan, va, si está bien como le dije, algunas palabras lo dicen bien, pero en otras, y entonces yo les ayudo otra vez. Entonces esos niños se fueron acercando como que si fueran mis propios hijos, ¿va? ¿Por qué? Por la misma amistad, el cariño. Por la comunicación que Llega, existe. ajá, la comunicación con ellos. Sí. Por eso es muy importante la comunicación. ¿Sí? Le escucho. Es todo suyo el micrófono a la compañera que quiera hablar. Ya no, compañera. A la compañera que quería hablar. La compañera que quería hablar tiene problemas en el audio, Lick. Ahorita como que Bueno. se va a desconectar y volver a conectar. Bueno, ahorita voy a ver. Bueno, entonces hablábamos que es importante la comunicación. Es mi internet el que está fallando también. Hay que terminar la clase ahorita. Bueno, avancemos en lo que la clase se conecta. Bueno, entonces estábamos hablando de que es importante darle al alumno, al estudiante, la confianza para podernos entender. Entonces dice, ¿qué son las habilidades comunicativas? Las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas en que el ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender, pensar. Estas son fundamentalmente 4, lo que decía la compañera anterior: escuchar, hablar, leer y escribir. Las habilidades de escuchar y hablar corresponden
al nivel oral de la lengua y las de leer y escribir al nivel escrito. Estas 4 habilidades pueden clasificarse en habilidades receptivas, escuchar y leer, habilidades productivas, hablar y escribir, habilidades lingüísticas. Deben desarrollarse de manera integral y con la participación activa de los niños y de las niñas. Lo que hablaba anteriormente, pues, que él les empezó a enseñar a los niños en Shorty. En un principio no le entendían, pero después de que ellos ya lo aprendieron con él, ya hay una fluidez de poderse comunicar. Entonces las habilidades comunicativas son importantes. Debemos de saber escuchar, de saber hablar, de saber leer y sobre todo saber escribir, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les hablé la vez pasada que era que a veces decimos que sabemos leer? Sí, es cierto, sabemos leer, sabemos interpretar las letras, los glifos, pero saber leer significa que debo de entender lo que estoy leyendo. También tenemos que saber escuchar, porque al no saber escuchar podemos malinterpretar algo que nos están diciendo. Y sobre todo tenemos que saber hablar, porque recordémonos que hiere más una palabra que nos den una manada, ¿verdad? Entonces las habilidades comunicativas, entonces como humanos que somos, tenemos que saber escuchar, hablar, leer y escribir. Como nos dimos cuenta en la lectura de Popol Vuh y el video que vimos, todo era oscuridad, no había vida, y ahí con el tiempo el Ser Supremo, Dios, empezó a separó las aguas de la tierra, y ahí hubo día y ahí hubo noche, ¿verdad? Entonces formó al humano y ya hubo humanidad y ya empezamos a comunicarnos. ¿Qué es escuchar? Saber escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las personas con las que nos relacionamos. Por ejemplo, lo que cuenta la abuela, el saludo del vecino, una pregunta de una amiga, una solicitud oral de la escuela, una inquietud de otra persona y lo que dice en los medios de comunicación oral como la radio, televisión, el pregón, entre otros. Cuando una persona posee la habilidad de escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa de acuerdo con lo que ha comprendido. Miren, la persona que sabe escuchar comprende fácilmente y actúa de acuerdo con lo que ha comprendido. Es ahí el problema en que muchos no sabemos escuchar. ¿Y qué nos va a ocasionar si yo escucho mal? No va a ocasionar problemas, ¿verdad? Porque voy a actuar de acuerdo a lo que yo entendí, ¿verdad? Entonces el significado de la que la otra persona nos está diciendo, lo que nos está hablando, nosotros tenemos que tener ese cuidado de saberlo escuchar. Es dar a conocer por medio de la expresión lo que se piensa, se siente y se quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera que los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja la persona. Esto le permite tener fluidez de la expresión y riqueza de contenido. Recordemos, las palabras hieren. Entonces, si ahí dice, miren, la expresión oral es lo que uno piensa, siente y quiere decir. Entonces, acá, como estamos en el aprendizaje de la lengua materna, los compañeros que están trabajando en Shorty tienen una relación directa con el vocabulario que están manejando. Prácticamente su lengua materna va a ser el Shorty. La compañera de acá de Chiquimulía, su lengua materna es el Xinca. Y la lengua materna del compañero Cayetano es el MAM. Ya escuchamos, ya hablamos, y ahora vamos a leer. ¿Qué es leer? Es descifrar el contenido de lo escrito en el papel y en otro material. Lo que les decía. Ahí está el montón de letras. Unimos vocales y consonantes. ¿Qué formamos? Formamos sílabas.
Si unimos sílabas, formamos palabras. Si formamos palabras, vamos a formar un texto. Dice palabras, no. Entonces, a veces no entendemos lo que está escrito en el papel. No lo logramos descifrar. Entonces, saber leer es descifrar lo que las personas nos quieren dar a entender con lo que está escrito. Y escribir es el acto de expresar o descifrar. Escribir es el acto de expresar ideas, sentimientos y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. Es que yo voy a dejar plasmado lo que pienso. Y lo voy a dejar en un papel en el idioma materno que yo utilice. Aquí se requiere la habilidad de que yo logre organizar mis ideas. Nosotros en un segundo pensamos un montón de situaciones, queremos expresar un montón de situaciones. Entonces, como humanos, tenemos que tener la habilidad de poder expresar lo que en forma escrita lo que estoy pensando. Dice que la lectura y la escritura son habilidades que se construyen en vehículos de aprendizaje y el pensamiento. Por ello, es importante que la niña y el niño desarrollen una lectura comprensiva y una escritura como forma de expresión de su pensamiento. Las habilidades lingüísticas o comunicativas se desarrollan socialmente, se inician en el hogar y la comunidad. La función de la escuela es proporcionar a los estudiantes actividades de aprendizaje que le permitan alcanzar los niveles más altos en el uso de las habilidades comunicativas. Miren, la escuela es parte fundamental, es el complemento de poderle enseñar al niño y a la niña la lengua materna. Porque ¿dónde la va a aprender en primer plano? Lo va a aprender en el hogar. Un aula de educación bilingüe intercultural debe tener características. En un aula de educación bilingüe intercultural, el idioma materno es el vehículo para el aprendizaje de las niñas y los niños, quienes desarrollan las competencias cognitivas en su idioma y en general aprenden en este. El idioma español como segunda lengua se va desarrollando con base a las competencias alcanzadas en el idioma materno. Por ejemplo, los estudiantes aprenden a leer en su idioma, luego transfieren las habilidades para la lectura en idioma español, el cual lo han aprendido en su forma oral. Entonces, la característica del aula de educación bilingüe debe de ser que nosotros como docentes le vamos a hablar en su idioma materno. Para crear un ambiente propicio para el desarrollo de las habilidades comunicativas en la L1 es necesario lo siguiente. Número 1. Organizar el aula de manera que propicie la constante comunicación entre los estudiantes. Pueden utilizarse diferentes formas de agrupación, parejas, grupos de 3, grupos más grandes en círculo. Es conveniente combinar las formas de agrupar. De acuerdo a las actividades que se llevarán a cabo, en ocasiones será necesario que trabajen en forma individual. Miren, aquí es muy importante. Al momento de organizar el aula, el cuidado que se tiene que tener es que al momento de formar parejas o grupos de 3 o grupos más grandes en el círculo, recordemos que los estudiantes siempre van a tener compañeros con el que mejor se llevan y quieren únicamente estar trabajando con él. Y lo mismo pasa con nosotros los maestros, ¿verdad? Que al momento de formar grupos siempre los mismos. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros en el aula con los niños y a las niñas. Entonces es conveniente que las estrategias que utilicemos de formación, de agrupación para las actividades, nosotros los vayamos rotando, que no queden con los mismos. La otra es propiciar el aprendizaje significativo. Este se va a caracterizar porque lo que se aprende tiene significado. Está relacionado con las experiencias del aprendiz. Por ello, las experiencias previas de los estudiantes, las cuales generalmente provienen del contexto de la comunidad. Ustedes, cuando un niño o una niña le llega por primera vez al salón de clases, usted va a ver qué realmente es lo que el niño sabe.
Esas son las experiencias previas para usted así planificar y ver qué es lo que va a trabajar con el niño y la niña. Aquí en este numeral 2 podríamos poner en práctica el video que les puse del alfarero, ¿verdad? Que le estaba enseñando a moldar una vasija y él no podía. Y la constante y la perseverancia de él hizo que al fin lograra alcanzar el éxito. Se deben de promover actividades que permitan a los estudiantes expresarse con mayor libertad. Un compañero es darle libertad a los niños. Les tenemos que dar confianza. Les tenemos que dar confianza para que ellos se expresen abiertamente con nosotros. Pero si nosotros no le damos confianza a los niños y a las niñas, les estamos cerrando la puerta para que ellos se acerquen a nosotros, ¿verdad? Se debe respetar la personalidad de los niños y de las niñas. El niño solo se moja. Algunos estudiantes son más tímidos que otros y les toma tiempo sentirse a gusto para poder hablar. Si los obligamos a hablar ante los demás, solo los hacemos sentirse incómodos y frustrados. Por dicha razón, hay estudiantes que se sienten más cómodos cuando hablan en grupos pequeños, pero poco a poco irán sintiéndose más seguros para hablar frente a grupos más grandes. Es aquí donde entra la integración. Lo que les decía anteriormente, que el niño busca los mismos, pero nosotros tenemos que tener las estrategias como maestros para irlos ubicando y hacerlos sentirse cómodos con los demás niños. Y al momento de sentirse cómodos con los demás niños, ellos y ellas van a tener la capacidad que al momento, sin darse cuenta, van a tener la capacidad de poder platicar frente a un grupo donde haya más niños con ellos. Se debe conocer el contexto, los intereses y los problemas de los estudiantes. Para esto es enriquecedor conocer a las familias y el hogar. La visita de hogares nos da información importante acerca de los estudiantes. ¿Cómo se llama? No, pero la mía me mandó una captura porque no Lo que les hablaba la vez pasada, el contexto de los niños y de las niñas. En el curso anterior, ustedes tuvieron que haber trabajado el proyecto educativo comunitario. Tenían que ir a la comunidad, acercarse a ellos, conocer realmente cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, cuáles son los intereses que tienen, pero de acuerdo al contexto del hogar, al contexto de la comunidad. En la actividad número 4, ustedes como docentes en la educación bilingüe, elabore una lista de las funciones de un docente de educación bilingüe. Pero, actividad número 1. Actividad número 2, va a comparar su lista con las que vienen a continuación. Y 3, analice qué funciones no incluyeron ustedes y cuáles no están en la lista y que son importantes. Esta actividad ustedes sí la van a hacer, la van a realizar en la guía de autoaprendizaje que les envié. Entonces, podrían mencionar ustedes unos 3 o 4 compañeros, mencionarme cuáles son las funciones de un docente bilingüe. Los escucho. Compañeros. El dominio y la comprensión con los niños, me imagino. El dominio, así es, porque póngale, si uno primero como docente tiene que capacitarse para poder comunicarse con ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros, como le dijo usted, el dominio del idioma. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, tal vez, y si no hay un dominio, tal vez el interés
de aprender y poner en práctica la educación bilingüe. Eso es muy importante. El interés. Pero si yo no estoy interesado, ahí es donde ya vienen los inconvenientes, ¿verdad? Que no logramos alcanzarlos, lo que realmente nosotros queremos. Ahí entra la perseverancia. Volvemos. Vuelve la perseverancia, ¿verdad? En el cual nos vamos a tener nosotros como docentes. ¿Alguien más, compañeros? Los escucho, se me quedan muy calladitos. Compañeros, Lic, ¿sí? buena tarde. Fíjese que no leí. No le escuché, compañera, disculpe. Es que las preguntas no las leí, entonces no. Ya. Ahorita se las voy a colocar. Solo estoy mandando capturas de pantalla a los coordinadores porque ahorita nos tienen bailando de un pie a todos. Permítanme. Una de ellas sería reconocer la importancia del bilingüismo, licenciado. Sí. Valorar el idioma materno. ¿Sí? Tenemos que valorar el idioma materno porque por eso es de que se nos ha ido perdiendo, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de las funciones de un docente de educación bilingüe, lo que decían los compañeros, ¿verdad? La perseverancia, valorar el idioma materno. Bueno, ya hablaron 2 o 3 compañeros. Entonces, funciones de la maestra y el maestro. Si se toma en cuenta que una maestra o un maestro es quien promueve espacios de desarrollo y construcción del pensamiento, deberá tener estas características y funciones. Ayudar a la niña y al niño a descubrir la vida y el mundo. Como dice Piaget, ser un creador de oportunidades para descubrir. Como docentes, explotemos al niño. A veces nosotros decimos, no, él no puede. Él no puede en la mente de nosotros. Pero en la mente de él, el niño tiene una capacidad tremenda de crear oportunidades que se le presenten para poder descubrir. A veces nosotros somos los que hacemos inútiles a los niños, ¿verdad? Lo limitamos también. Los limitamos. Y como dicen, ¿verdad? Que los niños son como las aves. ¿Son como la que, compañeros? ¿No lo escuchamos? Como los pájaros que hay que dejarlos volar. Y también son como una esponja. Tenemos nosotros una esponja. La esponja, si la tenemos nuevita, la esponja está seca. Pero si la introducimos al agua, ¿cómo va a salir? Llena de agua. Entonces, nosotros debemos de ayudar al niño y a la niña a descubrir la vida, ¿verdad? Ser el medio por el cual se le generen oportunidades a él para que pueda descubrir, todo con su medida, ¿verdad? Comprender que la mente del niño y de la niña es intensamente perceptiva. Él absorbe lo que les hacía con el ejemplo de la esponja. El niño es un libro en blanco. Los errores que nosotros cometamos como docentes se le van a quedar marcados y grabados. Queda impreso de una vez. Queda impreso en la mente de los niños. Si yo les hago preguntas a ustedes, díganme una experiencia negativa que hayan tenido en primer grado de primaria. Algunos van a tener muy buenos recuerdos de muy buenos maestros y van a tener también recuerdos algunos de algún maestro que fue malo con ustedes. Entonces la mente del niño graba. Graba. Voy a poner el ejemplo. Mi nene
está en etapa 6. Y el año pasado le dio una maestra. Y la maestra vino aquí a la casa a visitarnos y nos pusimos a platicar. Y mi nene le dijo la seña y se puso a platicar con él. Y le enseño, le dice, ¿se recuerda que usted el año pasado en el aula se quería dormir? Entonces, ahí viene lo que les digo, miren, el niño absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha y todo lo que le dicen y todo principalmente lo que se observa, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros en nuestro actuar sea el mejor cuando estemos con los niños. También se debe permitir que las niñas y los niños se equivoquen, porque entonces pueden conocer el camino correcto. Equivocarse y cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ahí compañeros, si se equivocó el niño, no lo regañemos. Es de llamarlo y acercarse y decirle, mira, te equivocaste. Y se hace de esta manera. Fortalecer la autoestima y la valoración de la cultura de los niños y de las niñas. Si nosotros fortalecemos la autoestima, ¿cómo se la vamos a fortalecer? Ustedes, compañeros de Jocotán y Camotán, trabajando en Shorty con ellos. Compañero Cayetano va a trabajar en MAN con los niños y la compañera Vivian va a trabajar en Xinca con los niños de acá donde ella labora. Debemos promover las dudas de los niños y de las niñas, porque entonces pueden diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Relacionar la enseñanza con situaciones del entorno, o sea, de la comunidad. Descubrir y crear estrategias de aprendizaje. Promover la corrección de los propios errores, lo que decía anteriores, si se equivoca, corregirlo, ¿verdad? No gritarle, sino que hablarle, mira, mi hijo se hace de esta manera. Estimularle el pensamiento racional y evitar la mecanización de procesos. Esto es muy importante, miren, el raciocinio en los niños y no la mecanización, porque en la actualidad mucho niño mecaniza, es mecánico. Mecaniza lo que se aprende de memoria. Se aprende de memoria las situaciones, lo que está leyendo, lo que se le ha dado como contenido en las clases. No tiene la capacidad de poder él decir con sus propias palabras cuando a veces les preguntamos algo. Se debe dialogar con los niños y de las niñas. Ellos van a tener su propia lógica. A veces pues, lo que para nosotros es difícil, para ellos es mucho más fácil. Estimular para que intercambien sus estrategias para solucionar problemas. Si ustedes se dan cuenta, cuando a veces colocamos tarea en las aulas, hay niños que son bien rápidos para solucionar problemas y otros que les cuesta un poquito. Entonces ahí es donde se tiene que pedirle la ayuda a los demás niños para que se compartan la solución del problema. No que le dé copia, que le ayude a pensar a cómo solucionar. También se debe propiciar la participación equitativa de niños y niñas en las diferentes actividades. Contextualizar los conocimientos a través de juegos y el uso de materiales propios de la comunidad. La comunidad, el entorno es muy importante para nosotros como docentes, conocerla y hacer uso de los materiales que tenemos cerca para poder contextualizar los conocimientos a través de los juegos. Aplicar metodología y materiales propios de los pueblos, Maya, Xinca y Garifo. Mediados pedagógicamente en contextos multilingües, multiculturales, multiétnicos para la formación de los estudiantes. Y promover y facilitar espacios para que los actores de la educación dotados de poder de palabra y conocimiento participen compartiendo sus experiencias para apoyar en el proceso educativo. Acá ya nos habla de líderes comunitarios. Ellos conocen a veces un poquito mejor el contexto. La mayoría de docentes no residimos en las comunidades donde trabajamos y desconocemos el contexto de ellos. Entonces, ¿quiénes nos pueden ayudar? Pues los líderes comunitarios tenemos que apoyarnos de ellos, ¿verdad? ¿Alguna opinión, compañeros? Los escucho.
Porque estamos con las funciones del maestro y la maestra, ¿verdad? De una educación bilingüe. Entonces, compañeros, primera pregunta, y aquí sí necesito que me la responda. Vamos a ir pregunta por pregunta. ¿En qué momentos y cómo utilizamos el idioma materno de las niñas y los niños? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Se utiliza bastante en los momentos cuando o sea, uno como maestro ve dificultad en el aprendizaje de los niños, entonces se convoca al padre de familia para hacerle ver la situación del niño, ¿verdad? Para buscarle ayuda al niño para poder tener buen resultado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, o también cuando los niños tienen alguna dificultad nos lo hacen saber, o cuando tienen algún problema, pues con compañeros, con sus mismos compañeros, porque sabemos que en la escuela también se da eso del bullying. Entonces tenemos que estar atentos a lo que ellos nos quieren comunicar, ¿verdad? Porque si no les prestamos atención, pues pueda que pasen cosas cuando nosotros tal vez pudimos haberlo evitado, ¿verdad? Miren, la utilización del idioma materno de los niños, ustedes en sus escuelas dicen qué momentos y cómo utilizamos el idioma materno de los niños. Tiene que ser a cada rato, ¿verdad? Yo Los admiro. momentos, sí, los momentos sería, bueno, en mi caso personal, yo soy también de la comunidad y del caserío donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces ahí sí que en todos los momentos nos comunicamos. Sí. Por eso aprovechar los momentos con los niños, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestra forma de trabajo para que el niño sea el vehículo de aprendizaje? Creativos, dinámicos con ellos para que ellos ganen amistad con nosotros, porque si nosotros por medio de juegos, no, porque el niño en su etapa en que estaba, el niño lo que interesa más es jugar, jugar, y por medio de jugar va a enseñar. Así es. Fíjense que ya ustedes van bien avanzados en su profesorado de educación primaria. Entonces, ya ustedes, los cambios son bien significativos para la enseñanza que le dan a los niños y a las niñas. Dice, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestra forma de trabajo? Pues simple y sencillamente, ustedes como docentes, ya no ponen barreras entre sus estudiantes y ustedes. Porque antes se marcaba mucho, se ponía una pared en medio del niño y de la niña y el maestro, donde supuestamente el maestro era el todopoderoso, el Dios, para trabajar, y en la actualidad no es así. Ahorita el centro principal de la enseñanza es el niño, no es el maestro. Lick, ¿Sí? en estos casos, cuando se le enseña al alumno en el idioma materno, pues esa parte le motiva más al alumno cuando uno le da instrucciones en nuestro idioma materno. Así Y es. es donde más el alumno necesita de un docente. Y el problema es cuando uno no le habla al alumno en su propio idioma, es cuando el alumno no se siente bien en la escuela. Pero cuando se le habla en su propio idioma, tiene más motivación a aprender también. Así es. Con la otra pregunta dice, ¿qué aspectos de la comunidad necesitamos tomar en cuenta para contextualizar el aprendizaje? Ahí ustedes, compañeros, conocen sus comunidades. Yo desconozco cómo es el contexto de las comunidades allá en Chiquimula, que son muy diferentes al departamento donde yo resido, ¿verdad?
Las costumbres y tradiciones son otras, las cuales entonces nosotros, si conocemos las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad, las podemos contextualizar para enseñarle al niño y a la niña. Entonces, los invito que ahorita, yo no sé si ustedes están yendo a sus comunidades a dejarles tarea a los niños, ya tuvieron acercamiento con ellos, porque esta pandemia nos dividió, nos separó de los niños y de las niñas, ¿verdad? Entonces, ahorita ustedes viendo las necesidades, como ustedes conocen las necesidades de sus comunidades, ya ustedes saben contextualizar, bueno, yo voy a ayudar a mis niños y a las niñas de esta manera. Yo los voy a ayudar de esta otra, ¿verdad? Entonces, las habilidades comunicativas de sus estudiantes les han servido a ustedes como docentes. ¿O se ha dado el caso en que el alumno hable fluidamente el idioma? ¿Les escucho? Como que me les comen la lengua los ratones, ¿verdad? Pues si quieren hablar ahí, solo me hacen favor de activar su micrófono para que los pueda escuchar. Bueno, sigamos pues, porque si no, no llega Navidad esperando que ustedes hablen. La actividad número 6. ¿Qué necesitamos para producir un bien o un producto material? Todas las personas necesitan conocimientos, habilidades, herramientas, disponibilidad y entrega. Observen lo que sucede en la comunidad con relación a las profesiones o oficios más comunes. Seguidamente escriban qué necesita cada uno de ellos para obtener resultados de su trabajo. Pregunta número 1. ¿Qué necesita el agricultor para obtener mejores cosechas? Los escucho. Su bomba de fumigar, machete, asadón. Tienes que preparar el terreno, Lee. Preparar el terreno antes de tener el machete, el asadón. Tenemos que tener primero el terreno. Después de tener el terreno y lo tenemos limpio, y como ya tenemos el machete, el asadón, ¿qué nos falta? Sembrar. Sembrar, pero antes de sembrar tengo que tener ¿qué? Si no la Semilla. tengo, la semilla. Y la semilla, y después, ¿con qué tiene que lidiar el pobre agricultor ya cuando ha sembrado? Con las plagas. Con la misma maleza, el mismo monte que le van haciendo. Entonces, eso es lo que necesita el agricultor para tener mejores cosechas, ¿verdad? ¿Qué necesita el carpintero para hacer mejores muebles? Madera. Pero antes de tener madera, ¿qué tiene que tener? Material. Herramientas. Aparte de herramientas, tiene que tener la habilidad. O dedicación. La habilidad de dedicación para poder tallar la madera, ¿verdad? Entonces, después si tiene la habilidad, después viene la madera, las herramientas y ya podemos, el carpintero puede formar muy bonitos muebles. ¿Qué se necesita para ser un buen defensor con los abogados? Conocimiento. Saber de leyes. Saber de leyes, pero lastimosamente a como están nuestras leyes en Guatemala ahora, para ser un buen abogado, ¿qué tiene que tener? Dinero. Dinero. Y también tiene que tener dinero la persona que va a defender, ¿verdad? Y aquí viene cuello, acercamiento con los jueces, ¿verdad? Y entonces, si miramos los tres anteriores, son diferentes situaciones, son diferentes contextos. ¿Qué se necesita
Para ayudar, un maestro que necesita para ayudar que sus estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas. Conocer más de ellos. Conocer más de ellos. Como el agricultor antes de empezar debe de contextualizar, conocer en qué lugar está parado, ¿verdad? En qué Porque terreno no está. debemos empezar antes de saber dónde estamos y qué vamos a hacer. Ajá. Entonces, si se han dado cuenta, cada uno de los actores necesita diferentes herramientas para poder trabajar, pero los que necesitamos muchas herramientas para poder trabajar somos los maestros, ¿verdad? Para poder desarrollar las habilidades comunicativas, como dijo la compañera, los tenemos que conocer bastante a los niños y a las niñas, ver las necesidades, las habilidades y también las barreras que pueden tener ellos para poder llegar a clases. Entonces, como maestros que somos, nosotros tenemos que ser el pilar en el cual los niños y las niñas se pueden agarrar de nosotros para tener un buen aprendizaje. Entonces nos damos cuenta que en cada oficio o profesión es necesario tener conocimientos, técnicas e instrumentos para hacer un buen trabajo. Asimismo, es necesario crear el ambiente adecuado para lograr los resultados deseados. De la misma manera, para desarrollar las habilidades comunicativas o lingüísticas se requiere crear ambientes adecuados debido a la condición de desigualdad de los idiomas nacionales. Se cuentan con menos recursos para trabajar con los idiomas mayas. Esto genera dificultades específicas que deben ser solucionadas por los maestros bilingües. Ahí si ustedes se dan cuenta, dice, miren, se cuenta con menos recursos para trabajar con los idiomas mayas. Ustedes como docentes que trabajan en su comunidad, ustedes son bien ingeniosos y van a buscar ustedes las herramientas, las técnicas y los mecanismos para poder trabajar con los niños y las niñas. Hasta ahorita en la actualidad yo no sé si a ustedes ya como Shorty ya tienen material dotado por el Ministerio de Educación e Idioma Shorty. El compañero Cayetano. Para el nivel preprimario sí hay un libro. ¿Y para primario? También, pero por ejemplo, a mí nunca me ha llegado un libro de texto, sino que una ocasión le llegó a la compañera de párvulos y ella es monolingüe. Los errores del Ministerio de Educación, ¿verdad? El desconocimiento a veces de las propias autoridades donde tenemos comunidades bilingües, ¿verdad? Entonces, como maestros nos tenemos que sentir orgullosos que somos parte fundamental y principal en la formación de los niños y ustedes en la formación en su lengua materna, que es el Shorty, compañero en MAM y la compañera en Xinca. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje en la lengua materna en el L1? Que la niña y la niña aprenden su idioma materno, desarrollan las áreas cognitiva, afectiva, social y estima. Acá basémonos entonces en Shorty, MAM y Xinca. Dado que se parte del idioma que ya conoce el niño, el aprendizaje es significativo. Hay estrecha relación entre el desarrollo del idioma y la construcción de la identidad sociocultural. El tener amplio dominio de su L1 aumenta la posibilidad de aprender otros idiomas, porque solo se tiene que aprender el vocabulario y la estructura del otro idioma y transferir las habilidades que ya ha adquirido. El aprendizaje de la lectura y la escritura es más sencillo cuando lo aprenden en un idioma cuya forma oral de su idioma. Entonces, estas son las 5 ventajas que se tienen de trabajar con los niños y las niñas en su lengua materna. ¿Algún comentario, compañeros? Bueno. ¿Qué nos rige a nosotros para poder trabajar? Tenemos el Currículo Nacional Base. Es el documento que nos puede orientar para el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el aula.
Este nos indica las competencias, contenidos e indicadores de logro. Entonces, el día de hoy nos enviaron un documento. Vamos a ver si esto es. No lo. Se lo voy a enviar al rato para que ustedes lo puedan corroborar. Ahí vamos a hacer una tarea en el cual vamos a trabajar competencia, contenidos e indicadores de logro desde el idioma materno. La que tenemos que realizar con ustedes va a leer en el CNB las competencias, indicadores de logro y contenidos relacionados con las habilidades de escuchar y hablar correspondientes al grado en que trabaja. Se va a seleccionar un indicador de logro y va a sugerir estrategias de enseñanza-aprendizaje para alcanzarlo. Para esta actividad número 7, esta actividad sí está en la guía de autoaprendizaje. Les voy a colocar lo que nos enviaron para que les sirva a ustedes de ayuda, ¿verdad? Entonces, en el CNB, en el L1, como tenemos un CNB castellanizado, el L1 nos manda a trabajar en idioma castellano, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que agarrar el L2 para poder conocer cuáles son las competencias, indicadores de logro y contenidos que queremos trabajar en el idioma materno que tiene cada uno de las 4 Cs que tenemos en esta oportunidad. La escucha. La comunicación oral tiene 2 elementos que interactúan: hablar y escuchar. ¿Será que se está dando ahorita en este momento la comunicación oral de hablar y escuchar? Si ustedes se dan cuenta, ahí nos marca que se convierte en un círculo. Yo hablo, usted escucha. Pero ahorita yo solo estoy hablando porque no los he escuchado, porque en algunas oportunidades se me han quedado calladitos, ¿verdad? Entonces, para que exista comunicación oral, tenemos que haber como mínimo 2 personas, ¿verdad? Ya sea presencialmente, virtualmente, telefónicamente. Entonces, el habla es fácilmente observable, porque las personas producimos sonidos que podemos escuchar, además de gestos y movimientos que podemos ver. La escucha es más fácil de observar. ¿Cómo sabemos cuando un niño o una niña está escuchando? ¿Cómo podemos enseñarle la actitud adecuada para escuchar? ¿Se han topado ustedes como maestros con algún niño o una niña que está sentado ahí y no le está escuchando? Y como docente, ¿qué ha hecho usted para que el niño o la niña le escuche lo que usted le está diciendo? ¿Le tira el pedazo de yeso, le tira el marcador o le tira la almohadilla? ¿O le habla con cariño y le dice que ponga atención? O preguntarle también, ¿verdad? ¿Qué le pasa? A veces los niños se nos van a la luna, ¿verdad? Porque tienen problemas en la casa, no sabe escuchar. Entonces tenemos que enseñarle una actitud adecuada para que pueda escuchar, que tenemos que enseñarle que los problemas, así como nosotros los maestros, los problemas que tengamos los tenemos que dejar ¿dónde? Colgaditos en el portón antes de entrar a la escuela. Entramos a trabajar con una actitud positiva. Los niños también tienen que hacer lo mismo. Si llevan problemas a la escuela, dejarlos colgados en el portón, entrar con una actitud positiva y de querer aprender. Y al momento de salir, si quiere, lo deja colgado en el portón y se va. O se puede llevar lo que dejó colgado ahí, ¿verdad? Indicadores externos que nos indican que la persona nos está escuchando. Establece un contacto visual. Si la persona nos está escuchando, nos va a estar observando. Nos va a estar observando, ¿verdad? Si no nos escucha, va a estar viendo para otro lado. Se va a estar rascando la cabeza, tocándose la frente. Sacándose los piojos. O sacándose los piojos.
Se quedan quietos viendo el monitor o al maestro, pero la cabeza anda en otro mundo. Vamos a ver si hagamos más. No hay más. Solo tengo una. 2 cámaras que puedo observar. Si el alumno o la persona con la que nos estamos comunicando nos está escuchando, nos va a preguntar, va a comentar, va a ser receptora y usa la función fática de la lengua. Va a preguntar, ¿verdad? Expresión no verbal. La expresión oral usualmente va acompañada de la expresión no verbal o del lenguaje no verbal. A este tipo de lenguaje corresponde todo aquellos gestos o movimientos del cuerpo que acompañan al habla y refuerzan el mensaje. También puede transmitir mensajes por sí mismo. Por ejemplo, una persona puede abrazar a otra diciendo te quiero mucho, pero también puede solo abrazarla y la otra persona comprenderá el mensaje. Esto es muy importante. Miren, los gestos que hagamos al momento de hablar, lo que les decía la primera clase, estoy contento. Pero ¿cuál es mi expresión facial? ¿De alegría? No, ¿verdad? De tristeza. Entonces los gestos, lo que nosotros hablemos, va a ser más creíble y va a ser más comprendible. Si yo les digo, compañero, estoy contento porque hoy me gané la lotería. Pero, compañero, me gané la lotería. No tengo nada de alegría, ¿verdad? Cuando damos abrazos a la persona, te quiero. Con el simple hecho de abrazarlo, se le está demostrando afecto y cariño, ¿verdad? Cada cultura tiene sus propias formas de comunicación no verbal. Un gesto que en una cultura significa algo positivo, en otras puede significar lo contrario. Es tarea del docente ayudar a las niñas y a los niños a identificar los gestos propios de su cultura. Por ejemplo, ¿qué gestos utilizamos para saludar a la persona mayor o un desconocido o un amigo? ¿Qué actitud debemos asumir cuando nos hablan nuestros mayores? ¿Cómo sabemos cuando nuestros familiares están alegres o enojados? Acá, en el contexto donde yo vivo, hay cultura xinca. Ya en la actualidad ya se ha perdido mucho el saludo hacia una persona adulta de los niños, pero esperemos que se logre rescatar. No sé cómo será con el compañero Cayetano Emma y cómo será con ustedes en Shorty, pero los niños juntaban sus manitos y le llegaba a una persona y le decían mento. Esa era la forma de saludar de los niños y de las niñas con el famoso mento, ¿verdad? Entonces no sé cómo es con el compañero Cayetano, si me está escuchando, o con los demás compañeros de Shorty, para que me puedan colocar ustedes un ejemplo. Lick, ¿Sí? en cuanto al salud, dijo, ¿verdad? Ajá, así es. Nosotros realmente más es con los abuelos y con el papá, digamos, ¿verdad? Es con la mano, dar el saludo con la mano y con los padrinos de bautismo o los padrinos de matrimonio. De esa forma se saluda a ellos. Ahora con los hermanos o demás personas casi ya no se saluda a ellos con la mano también. O sea que sí varía de una cultura a otra. En cuenta, acá la compañera Vivian, no sé si está conectada, ella no me dejará mentir del famoso mento, ¿verdad, compañera? Sí, así es, Lick. Y una forma de comunicarse a los compañeros del área Chortí. La reverencia ante todo, ¿verdad? Pues todo eso se ha perdido, la forma de la expresión no verbal, ¿verdad? Póngame una forma de expresión no verbal. Si nosotros no le queremos hablar a alguien, ¿qué hacemos? Volteamos la cara y nos vamos, ¿verdad? Entonces le estamos dando una expresión que no queremos comunicación con esta persona. ¿Qué dicen nuestros gestos entonces? Esta actividad no está dentro de la guía de autoaprendizaje. Acá se tenía que haber trabajado donde 2 compañeros se colocaban frente al grupo y conversaban sobre cualquier tema. Los demás se observan a los compañeros mientras conversan y anotan qué gestos y movimientos utilizan qué expresiones utilizan para indicar a la otra persona que está escuchando y que comprende lo que dice.
Comente cómo puede estimular a sus estudiantes para que escuchen activamente, comparta los resultados. Nos falta más de 1 hora para terminar. No sé qué vamos a hacer. Miren. Vamos a contar un par de chistes, Lick. No, vaya, miren pues. Ya trabajamos las actividades, compañeros. A terminar las tareas que a mí me faltan. Para terminar, no, ahorita, miren, pues yo quiero que nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos de acuerdo para que vieran ustedes. La mayoría de actividades de esta sesión son en grupo. Entonces, así democráticamente, los 16 compañeros del área de Jocotán, fórmenme 4 grupos. 4 grupos de 4 serían los 16 compañeros. Y se ponen de acuerdo y los 4 de ese grupo van a enviar el mismo trabajo. Los otros 4 con el trabajo que realice. No sé si me voy a entender, compañeros. Y los compañeros de Camotán, que ahora son 7, un grupo de 4 y un grupo de 7. Y al compañero Cayetano, no sé qué grupo me lo quiere adoptar para hacer el trabajo, porque como está solito, solo él, o se junta con la compañera de Chiquimulía, con compañera Vivian, y trabajan los dos las mismas tareas, o lo dejo a discreción de ustedes dos si quieren trabajar individualmente, ¿verdad? Ustedes dirán. Pero esa es de la guía que nos envió, Lick. De la guía que les envié. El total de las actividades, licenciado. 3 actividades hay en la guía de autoaprendizaje que les envié. Las 3 van a ser en grupo entonces. Las 3 en grupo. Ahora, si usted no quiere trabajar en grupo, pues mándemelo individualmente. Y enviárselo al correo, ¿verdad? Al correo, por favor, porque en esta semana voy a ver qué es lo que logro eliminar para que ya la otra semana me pueda recibir tareas. Ahí les envié un nuevo correo. No sé si lo copiaron. Se llama aprendizaje de la lengua materna @gmail.com. Entonces ahí les voy a recibir por esta semana las tareas. ¿Alguna duda? Licenciada Ana María, bienvenida. No sé si quiere saludar a los compañeros de Jocotán y Camotán. Ella es la coordinadora de Cuilapa, compañeros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Juan Luis. De verdad que es un gusto saludarlos. Siempre ingreso por ahí a escondidas y salgo porque estamos monitoreando diferentes cursos, pero de verdad es un gusto compartir con el grupo, con nuestros maestros bilingües, felicitarlos porque ya van llegando al objetivo final. Todo requiere esfuerzo, sacrificio. Sabemos que la tecnología a veces no es tan accesible, a veces se nos complica, pero lo importante es aceptar el reto y seguir adelante. Esta crisis, por ahí dicen que las crisis las debemos ver como oportunidades. Y si no se hubiera dado esto, nunca hubiéramos probablemente tenido la experiencia de recibir clases en línea, de utilizar todas estas herramientas que están utilizando, de subir materiales, informes, fotografías a las plataformas, en fin, todas estas experiencias que ustedes están teniendo ahora como una actividad nueva, ¿verdad? Así que todo es aprendizaje, todo es para bien y los felicito y sigan adelante. Muchos ánimos. Gracias, licenciada. Licenciada Xiomara, no sé si nos está escuchando, si se quiere dirigir a los compañeros. Bueno, entonces, compañeros, si ustedes ya se dieron cuenta, las clases, estoy tratando la manera de finalizarlas con ustedes, que no nos pasemos de las 3 de la tarde por cuestiones de conectividad. Lo que sí les pido de favor es de que, como les quedan 2 horas todavía de presencial, yo los voy a monitorear por vía WhatsApp. Cualquier duda ustedes me escriben y yo con gusto les llamo y resolvemos las dudas que ustedes tengan en la realización de las tareas de la guía de autoaprendizaje. Entonces, no les digo, los voy a monitorear por Classroom porque tengo problemas con Classroom, ¿verdad?
sí les pediría que como solo son 3 actividades, que traten la manera de enviarme hoy la tarea, ¿verdad? Siempre tenemos como último día el día lunes, pero como es poquito, yo sí les pediría, por favor, que me la envíen, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga, pasen una buena tarde, estamos siempre en comunicación, nos miramos primero Dios el próximo sábado, y Muchas gracias, Alex. lean las guías y se van a dar cuenta que vienen cargadas de actividades, pero estamos haciendo lo posible por trabajar las más importantes para que ustedes me envíen. Y las otras que no están en la guía, tratar la manera de que nosotros las conversemos acá, pero ustedes como que les comieron la lengua hoy los ratones, no querían hablar. ¿Verdad? Entonces, nos miramos el próximo sábado. Saludos. Y tal vez primero de ese día nos conocemos personalmente. Que Dios les bendiga entonces, pues, y muy bien, el próximo sábado. Gracias, muy amable. Gracias, feliz tarde, compañeros. Gracias, profe.